Hola, hola. Dígame si en casa se escucha bien. Ahí, ahí está cargando. Voy a tener que llamar o ver a quién corno me lo puedo arreglar esto, boludo. Anyway. Sí, no, ahí al toque, tranqui. Sí, mientras lo apriete, está todo bien. Sí, depende de la posición que tenga. Ajá. No, ahí algo ahora le está impidiendo. Ese es lo único que tenés, ¿no? Sí. Joder. Pues si quieres sacamos el teléfono. Sí. Sí, ¿podés? Está bien. Corta la- Sí, el de donde llega la esquina. Sí, no sé. Porque ese cable azul, el que estás probando. ¿Ves? Ah, tenés para tirar nada, 20 minutos, media hora más. ¿No tenés un cargador por ahí en el cual prestar? No, es universal. Ah, este es un, como el del celu, este es un clase C. Sí. O sea que te traes un cargador de celu, te anda. No creo, porque es este el que tiene. Usted es más técnico que yo, ¿no? Pero este es un clase C. Sí, es un clase C, tal cual. Si lo tengo así hasta que cargue. Y me das acá ahí sentado. Ah, ¿tiene batería? No. Le escalo así. Y si conseguís otro cargador, te lo voy a agradecer. Tuvo mucho, o sea, porque ese clase C no le veo, ¿eh? Mm. ¿Tenés con este pedacito acá por las dos? Y que le devuelvo a Luis, ¿sabes? Dale. Dale. De último te traigo esta goma. Dale, dale. Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, ¿se escucha en casa? Por favor, que alguien me avise. Hola, hola. Perfecto. Bien. Chicos, hoy vamos a ver uno de los temas cruciales para todo lo que es la estructura de la materia. ¿Sí? Vimos que hasta ahora en un contrato de trabajo, ¿cuántas partes hay? Muy bien. Hay dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Trabajador y empleador. ¿Y cuál es la obligación del trabajador? Muy bien, prestar servicios y poner a disposición la fuerza laboral. Muy buena respuesta. ¿Y la del empleador? Pagar la remuneración. Hoy vamos a hablar de remuneración. Y de la remuneración depende todo. Depende las quejas que tenga el trabajador, o la mayoría, dependen las indemnizaciones, depende la liquidación de sueldos, dependen los aportes patronales, las contribuciones patronales, los aportes del trabajador, depende todo. Y hoy vamos a ver remuneración. ¿Ok? Estamos con un par de inconvenientes técnicos, así que chicos, un poquito de paciencia le vamos a pedir.
vamos a explicar los puntos centrales de qué es la remuneración y qué es un... No sé allá atrás, pero acá se escucha re fuerte. Bien, ¿estamos? Bueno, ¿cuáles son los conceptos remunerativos, los conceptos no remunerativos? ¿Qué modificaciones trajo la norma? ¿Sí? Algunos de ustedes ya cursaron la materia. Bueno, ¿qué hay de diferente? ¿Cómo se manejan los viáticos? Porque hay algo que le tenemos que reconocer a la nueva normativa, y es que aclara algunos conceptos que antes eran meramente teóricos, sino que los precisa, los encapsula. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que los determina. ¿Ok? Bien. Ahí atrás mío van a ver una definición o dos definiciones de qué es la remuneración. Y acá empezamos ya con algunos conflictos dentro de lo que es la tesis clásica y lo que determina ahora la nueva normativa. Mi favorita, esta, la de Fernández Madrid, el que algún día tenga ganas de estudiar un poquito más, les recomiendo cualquiera de sus obras, pero en particular el manual de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que es muy bueno. Al menos aclara la naturaleza del derecho laboral. Establece que el salario desde el punto de vista jurídico laboral es el pago, percepción económica, ¿sí? A que el trabajador tiene derecho con motivo de la prestación de su trabajo. Esa es la causa, la prestación de servicios. O, aunque no preste tareas, si pone a disposición del empleador y éste no lo ocupa, o si la ausencia de prestación efectiva se encuentra especialmente protegida por la ley. Básicamente, es la contraprestación que recibe el trabajador por el hecho de trabajar, por el hecho de prestar servicios o poner su fuerza laborativa a disposición del empleador. Imaginen, por ejemplo, una señorita o un señorito que está en un salón de ventas de ropa y no viene nadie. ¿Está trabajando o no está trabajando? Hablemos de alguien que trabaja en un call center o que hace teletrabajo, está en la casa. No tiene funciones porque nadie lo está llamando. Algo que pasa, por ejemplo, con los servicios de asistencia en materia de servicios informáticos, como puede serles doctor, algún sistema contable. Nadie lo llama, nadie le pregunta y está en su casa tomando mate. ¿Está laburando o no está laburando? La diferencia está en que, eso ya lo vamos a ver cuando veamos jornada, si el tipo no puede utilizar el tiempo para sí y para lo que él quiere, sino que pone esa fuerza laborativa a favor del empleador, el sujeto está trabajando. ¿Estamos? Y si está trabajando, tiene derecho a la percepción de la remuneración, produzca o no produzca ganancia en el empleador. ¿Estamos? Bien. Eso es lo que quiere decir ese primer párrafo. Su causa, el título por el cual se percibe, es el contrato de trabajo. Debe redundar en una ventaja patrimonial para el trabajador. Y ojo con eso, ¿eh? Remuneración, ventaja patrimonial. Todo lo que sea remuneración y sea una ventaja patrimonial para el trabajador es un concepto remunerativo. Si no, no lo es. ¿Ok? Después vienen y dicen, no, los conceptos remunerativos son los que se hacen aportes y los no remunerativos por los que no se hacen aportes. Esa respuesta está mal. ¿Está? Es remunerativo porque representa una ventaja patrimonial del trabajador y es derivado de la prestación de servicios y de la relación contractual. ¿Ok? Y puede ser obtenido del propio empleador, que es lo normal, o de terceros, cuando el empleador da una ocasión de ganancia. Bueno, olvídense porque, por ejemplo, obtención de las propinas. Esta es la primera nota que vamos a ver desde la definición, porque las propinas, por ley, según el 104, ya no... ¿Qué pasó ahí?
Mil disculpas, chicos. Mil perdones, ¿eh? Me olvidé de poner en silencio. Bien. Ya no pueden formar parte de la remuneración. Esto cartelito no sé cómo sacarlo realmente. Bueno, es una ventaja patrimonial, una ganancia que se recibe del empleador como contraprestación del trabajo subordinado, aun cuando no se cumplen tareas si el dependiente pone su fuerza de trabajo a disposición de su principal. Y no lo ocupa o si la ausencia de prestación efectiva se debe a vacaciones, enfermedad, accidentes, supuestos en los cuales, entre otros, se mantiene el pago de los salarios por disposición de la ley. Es decir, mientras sea derivado de la relación de trabajo o no se trate de una de las excepciones que determina la normativa para la no prestación de servicios, vacaciones, enfermedad, siempre va a generar remuneración porque se considera que está prestando servicio. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Seguro? Si tenemos este concepto claro, todo lo demás es añadirle datos, nada más. Así que presten atención bien al concepto. Artículo 103, tomen nota, porque es lo que tienen que estudiar. Se entiende por remuneración la contraprestación que debe recibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no puede ser inferior al salario mínimo vital. Es decir, tiene un piso. Después vamos a ver cómo se distribuye eso. ¿Sí? Tiene un piso. Esto es importante porque recuerden que la ley de contrato de trabajo es una ley de presupuestos mínimos. Determina lo básico que tiene que tener toda relación contractual. Sobre esta se construye toda convención particular entre trabajador y empleador que puede incrementar ese salario, o las discusiones en paritarias, que ya vamos a ver mucho más adelante, cuando se discute con los convenios colectivos de trabajo las escalas salariales. No hay salario en este país que pueda ser inferior al mínimo vital y móvil. ¿Ok? El salario mínimo que debe garantizar la subsistencia del trabajador vital y es móvil porque no es fijo. Ya vamos a ir viendo cómo eso va cambiando en el tiempo. El empleador debe al trabajador esta remuneración, aunque no preste servicios, ya lo hemos reiterado 20 veces, solamente por la circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Bueno, clasificación de los salarios. ¿Según qué? Según su forma de pago. ¿Ok? En primer lugar tenemos el salario fijo, salario variable, un salario mixto, y después vamos a ver según cómo se clasifica según el tiempo en el que se paga. El salario fijo es el que no cambia, ¿sí? Con base a rendimientos ni objetivos. Yo, supongamos, puedo dedicarme al rubro comercio, soy vendedor, y no importa lo que yo venda, la cantidad de cosas que yo venda, el salario está determinado, ¿sí?, por un monto fijo. Yo, por poner mi puesta a disposición del empleador 8 horas diarias, voy a cobrar 1.000.000 de pesos. ¿Ok? Eso es fijo, está determinado. Hay muchas actividades que solamente tienen una variación en base a un concepto que vamos a ver más adelante, que son las horas extras, ¿está? Y algún cambio en la escala salarial. ¿Se entiende lo que es fijo, chicos? ¿Ok? ¿Sí? Bien. En contraposición al fijo, ¿cuál tenemos? Vamos, niños, contadores. ¿Qué niños? Hombres y mujeres. Muy bien, variable. Muy bien. Variable. 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 Variable.
que depende de factores como la productividad, las comisiones o bonos en su desempeño. Hay objetivos que si se cumplen generan derecho salarial. Volvamos al ejemplo del empleado de comercio, ¿sí? Personal de ventas, demostrador, que se le fija una comisión en base a la cantidad de ventas que realice. Un ejemplo, ¿vieron cuando ustedes van a determinados mega supermercados y hay un sujeto vendiendo vehículos? ¿Sí? Ese sujeto cobra una comisión por cada venta concertada. ¿Alguno de ustedes trabajó alguna vez a comisión? ¿No? Es muy común en la venta de productos relacionados con obras sociales, mutuales, ese tipo de circunstancias. ¿Ok? Hay un porcentaje donde esa retribución puede ser calculada en base a esa productividad. Y tenemos un salario mixto. Estas son definiciones conceptuales, chicos. Ustedes cuando vayan a liquidar un sueldo, recuerden esta máxima. Siempre voy a la convención colectiva de trabajo. Si hay convenios colectivos que no tienen prevista el salario variable, tienen escalas tabuladas según la actividad y se acabó, no hay otra. ¿Sí? Y hay otros que sí, tienen, por ejemplo, en comercio, totalmente a comisión o un salario mixto determinado. En realidad, el que es totalmente a comisión no existe. Siempre hay un mínimo garantizado. ¿Ok? Y ese mínimo garantizado, según la convención colectiva, puede estar tabulado en la escala salarial o incluso puede ser, por convención colectiva, el mínimo vital y móvil. Entonces, eso se garantiza, es el piso. El tipo produzca o no produzca, va a cobrar eso. Si produce, cobra más. Cuando se dice que está totalmente a comisión, es que, mal o bien, el trabajador, mal dicho el tipo, perdón, el trabajador va a cobrar conforme a la comisión, pero nunca va a cobrar menos que ese mínimo garantizado. ¿Está? Sí, doctor. Sí, sí. ¿Funciona? No. Ah, ahí está. Sí, está bien. ¿Funciona? Sí. Dos cositas nomás. La ley de modernización, hoy tengo poca voz, establece justamente el salario variable. Es una ley que viene a establecer la posibilidad de cobrar más sueldo, monto superior, a una base, dependiendo de la productividad. Eso lo quiero simplemente acotar. Y la otra cuestión es que este salario variable, como dijo bien el doctor, tiene un piso. El piso ese es el salario garantizado. Muchas veces en algunas fábricas donde tienen un piso, pero además depende de que si el trabajador dejó más silla, por ejemplo, más mesa, más en la fábrica de ropa, más ropa en ese mes, cobra una comisión. Entonces ahí el salario tiene una base y un salario variable. El variable puede ser, ¿cierto?, muy oscilante, cobrar bien, cobrar mal, pero siempre tiene un piso. Bien, ese piso es garantizado también y no se puede pagar menos de ese piso. Era solamente para una votación. Muy bien. ¿Seguimos? Bien. Clasificación en el tiempo. Vamos a aclarar conceptos que a veces dan dudas. ¿Ok? El salario puede ser jornal, puede ser por hora, se puede determinar por mes o por quincena. El término jornal es equivalente a diario. ¿Sí? El jornal es el día. ¿Queda claro? ¿Sí? Y es importante tener estos conceptos cuando se trabaja por hora
trabajo part-time o tiempo parcial, ¿sí? Cuándo se trabaja por jornal, cuándo se trabaja por unidad de obra, cuándo se trabaja mensualmente, cuándo se trabaja por quincena. ¿Por qué? Porque la fecha de pago va a variar según la actividad o cómo se cobra en el tiempo este salario. ¿Quedó claro o la compliqué? Si no lo entienden, díganme, chicos, por favor. ¿Ok? Bueno, por unidad de tiempo, el salario más frecuente se paga según el tiempo trabajado, la hora, el día, la semana, el mes. Es útil para quien tiene una jornada regular. ¿Cuál era la jornada? ¿Ya la charlamos o no? No hablamos todavía de jornada, ¿no? No. Bueno. Vayan sabiendo 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Sí? Y depende de la cantidad de tareas realizadas. El salario por unidad de obra, así como lo dice el título, se paga en función del resultado o proyecto finalizado, no del tiempo invertido. Pero ojo, es raro que exista esto en un contrato de trabajo. ¿Sí? Por lo general, en un contrato de trabajo se está sujeto a una jornada de trabajo. ¿Ok? Es típico del trabajador independiente, el conocido como freelance, quizás. ¿Ok? Y se acorda un precio por diseño o por actividad. ¿Ok? Por ejemplo, le puede pasar a ustedes por realizar un balance, se me ocurre. O cuando contratan a alguien para que pinte una casa, es decir, la unidad de obra, el producto terminado. ¿Alguna duda? Bien. El salario puede ser en especie o en dinero. Principalmente en dinero. ¿Sí? Es el más común y se refiere a la retribución económica que tiene el trabajador directamente por la prestación de servicio, que hoy es obligatorio realizarlo mediante transferencia bancaria. ¿Sí? Antes teníamos 3 medios de pago: efectivo, banco, cheque. ¿Sí? A la orden del trabajador. Hoy esas otras 2 se eliminaron. Solamente hay pago a través de transferencia bancaria. ¿Sí? Y se acredita con 2 instrumentos: el recibo de sueldo y la constancia de transferencia. Recibo de sueldo tiene el detalle de qué es lo que se paga y el pago efectivo con la constancia de transferencia. ¿Ok? Y el salario en especie, que es cuando parte del salario, que es una de las cuestiones que hoy está quizás más discutida, porque, bueno, esta filmina no trata el tema de los tickets, ¿no? Lunch ticket, ¿no? Pero se pretende que parte del salario pueda ser pagado en algo distinto a lo que es el efectivo. No es nuevo, porque ya había parte del salario, estaba determinado que parte del salario se puede pagar en especie, ¿sí? Esta especie pueden ser bienes o servicios, puede incluir vivienda, alimentos, transporte, bueno, hoy cursos ya no, entre otros beneficios. Pero ese valor económico que se expresa, que ya vamos a ver cómo se determina, no puede superar el 20% del total de la remuneración bruta. Otro término que vamos a ver, que se distingue mucho, que es entre bruto y neto. Esto, por ejemplo, las veces que pueden pagar con alimentos, se trató en la ley de organizacional, antes ya se podía hacer por el sector. Antes ya se hablaba. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay veces que, por el tipo de actividad, el trabajador requiere de determinados elementos o bienes para su propia subsistencia. Algo que pasa, creo que los que viven en el interior lo pueden quizás terminar mucho mejor, que es la posibilidad de que el trabajador compre en el almacén específico del establecimiento parte de los bienes que necesita para su subsistencia: arroz, aceite, etc. ¿Estamos? Y eso puede formar parte de la remuneración, por ejemplo. ¿Ok?
hasta un 20% y el valor de la mercadería tiene que ser del promedio del mercado local. Sí, si supera, le regalaste. ¿Estamos? Creo que igual sería que pagan con bonos, digamos, con bonos o directamente con la mercadería. Bueno, cada empleador lo implementa de manera diferente. A veces es un bono, a veces es una notita en el mercado. Hay que diferenciar el pago en especie del pago en bono. ¿Por qué? Porque el pago en especie, como dijo el doctor, es la obtención del producto que el propio empleador tiene para vender. Por ejemplo, el trabajador de un supermercado saca mercadería. Es decir, el producto tiene que provenir del propio empleador. El bono ya no. El bono es una autorización para que vaya a comprar en un supermercado extraño a la empresa. Y ese está regulado en el 103, es el famoso bono que se puede, antes estaba prohibido, que ahora se incorporó otra vez. Ojo con el tema de ese bono, porque el bono representa, en realidad representa dinero. Es como que el empleador le entrega dinero para que vaya a comprar en un determinado supermercado. Lo difícil, lo raro, es que muchas veces esos bonos tienen un supermercado ya definido, lo cual quita la libertad del empleado de elegir dónde comprar el producto. Pero eso debe estar bien determinado, porque si ese supermercado vende a través de los bonos, no tiene que superar el precio de las cosas, ¿no es cierto?, el valor ordinario de venta. Porque muchas veces porque venden el bono, quieren aumentar el precio de la mercadería. Eso es irregular. Es correcto. Si el kilo de hierba sale 3.000 pesos, pagando efectivo, pagando con bono, debe valer lo mismo, porque el bono representa un dinero de donde el empleador le entrega una autorización para comprar ese dinero. ¿Sí? Con respecto a lo que estamos yo entiendo que si te vas a aceptar la cantidad de sustancias entre la casa del trabajador y el trabajo, era obligatorio. Eso depende del convenio colectivo de trabajo. Y otra cosa, vos estás confundiendo con el régimen de Trabajo agrario. trabajo agrario. Ahí, el trabajo agrario específicamente está regulado que supera, creo que 3 kilómetros, tiene el empleador la obligación de pagar el transporte del lugar de domicilio hasta el lugar de trabajo, ida y vuelta. Chicos, les aclaro algo. La ley de contrato de trabajo regula todas las relaciones individuales de trabajo privado. Pero, como se les dijo en la primera clase, existen otras normativas, otras mini leyes de contrato de trabajo, si quieren verlas así, que regulan la actividad porque requieren por su característica una regulación independiente de esta. A veces remiten en algunos institutos a esto. Y va a decir, bueno, supletoriamente se va a regir por el contrato de trabajo en lo que no esté previsto por esta ley. Y otras veces son cerradas. Directamente la ley de contrato de trabajo no se aplica. Se aplica esa otra normativa que se llaman estatutos profesionales y que los vamos a ver individualmente. Empleada doméstica, agrario, periodista. Bueno, periodista se derogó ahora. Hay que actualizar el chip, entre otros. Construcción. Trabajos familiares no tiene ningún estatuto. No, ese es trabajo de familiares de la empresa. Eso está regulado, sí. Eso nosotros vamos a ver en la próxima clase cuando tratemos jornada de trabajo. Están excluidos. Tal cual. Guardate esa pregunta porque La clase que viene a veces los trabajos prácticos vienen con trampa. trabajo. Bueno, creo que ustedes entienden bien
¿Ya dieron costos? ¿No? Bueno, ¿entienden la diferencia entre el bruto y el neto? ¿Ok? Con impuestos, sin impuestos, con deducciones, sin deducciones, ¿sí? El salario, muchas veces que vemos que el monto se divide en ese grupo. Van a ver que cuando aprendan a confeccionar recibo de sueldos, tienen un ítem donde determinan el salario bruto. Todo esto se sube al aula, ¿eh? Hola. Todo esto se sube al aula, no es necesario que le saque fotos. Te digo para que no estés molestándote cada 2 segundos. Y hechas las deducciones de ley, ¿sí? Tenemos el salario neto. Estas deducciones ley que ya vamos a ver van a ser aportes, contribuciones, retenciones, obligaciones del trabajador, ¿ok? Como por ejemplo embargos o cuotas alimentarias, etc. Una vez que se le resta todo eso, tiene el neto. ¿Por qué es bueno y es importante la diferencia entre el bruto y el neto? Porque las indemnizaciones, chicos, se calculan sobre el bruto, no sobre el neto. Error común. ¿Ok? Sobre el bruto. ¿Estamos? ¿Algo más que quiera decir? Bien. Salario mínimo vital y móvil. Un gran concepto. ¿Qué es? Es el salario mínimo que debe recibir una persona por haber puesto, por trabajar 8 horas en promedio, aunque se puede fraccionar, y debe de... acá no está el concepto bien. No. Bueno, es el salario mínimo que debe cobrar toda persona por cumplir su jornada laboral y debe de contemplar alimentación, dispersión, salud, educación, todos los elementos vitales para que una persona se desarrolle. Ya vamos a ver que es meramente nominal. Actualmente está en algo así como en 320.000 pesos. En los que tienen acá calculados es lo que va a ver, lo que se va a cobrar como salario mínimo, determinar como salario mínimo para el mes de abril de este año, fecha aproximada o más aproximada a la fecha del examen, que son 357.000 pesos. El salario mínimo vital y móvil está fijado por la comisión del salario, que está compuesta por representantes de los sindicatos, representantes de las cámaras empresariales y representantes del Estado, que se reúnen, confluyen y determinan, bueno, cuánto es lo mínimo que una persona debe de cobrar para poder subsistir en este país. Obviamente es totalmente irrisorio y ficticio. ¿Sí? Porque con 357.000, ¿quién paga alquiler acá? Claro, hay que aclarar que es por una jornada. Exacto. Muchas veces chicos comunes dicen, bueno, yo trabajo a la mañana 4 horas y cobro 400, es decir, cobro 500. La jornada normales son 8 horas, muchas veces trabajan 4 horas, no cobran, no cobran ni 400 pesos. Pero tienen que tener en cuenta que el salario mínimo es por 8 horas. Por supuesto que vemos que es un salario muy mínimo. Y se determina en el valor de la jornada y el valor hora. ¿Por qué? Porque existe modalidades part-time. ¿Sí? Y además, sobre este cálculo, más adelante, cuando veamos jornada, se van a calcular para estas personas que cobran eso, las horas extras. ¿Ok? ¿No? Bueno, eso son Esto es información. Información para que tengan presente. Ya está predeterminado el salario mínimo hasta el mes de, creo que agosto, ¿no? No recuerdo, la verdad que no recuerdo. ¿Hasta cuándo fue previsto el comienzo? El de acá, el de la Filmina, está calculado a abril. No es el que está vigente hoy. Está. Si quiere, busco. ¿No? La otra Filmina creo que está. Ahí está.
hasta agosto del 26 están los salarios. Se va a aumentar. Agosto alcanzará 376.600 pesos. Es decir, que es un poco el aumento. Bueno, la participación en las ganancias se encuentra contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución. En la práctica no lo he visto nunca, ¿sí? Pero parte de esa remuneración podría estar integrada por participación en las ganancias de la empresa. Es decir, que el empleador dice, bueno, ¿cuánto ganamos este mes? X cantidad. Perfecto. Esta parte la vamos a distribuir entre todos los trabajadores y va a ser parte de la remuneración. ¿Mm? ¿Alguna vez a alguien que haya laburado le pasó esto? Porque a mí no. ¿Ok? Pero bueno, esa es la participación en las ganancias. El título lo dice todo y lo importante es que está fundamentado en el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación, como un eventual derecho. El salario mínimo de convenio es el establecido en instrumentos que se dictan entre el sindicato y las cámaras empresarias, que se reúnen en un tipo de reunión conocidas como paritarias y dictan las escalas salariales. Más adelante van a ver que hay convenios que son por región o convenios colectivos por actividad, que establecen cuáles son las categorías profesionales según, ¿hay una pregunta? Según la actividad que desarrolle el trabajador. Por ejemplo, dentro del convenio colectivo de camioneros tenemos administrativos, maestranzas, chofer de primera, chofer larga distancia, corta distancia, etc. ¿Ok? ¿Puede ser que sea obligatorio ahora por transferencia bancaria? ¿El pago del salario? Sí. Sí, Roberto, sí. Tal cual. Y es bueno esto, ¿eh? Es muy bueno. Para el trabajador es muy bueno. Porque le da derecho, lo vamos a ver más adelante, a tener una cuenta sueldo de la cual no tiene que pagar mantenimiento, pero tiene todas las operaciones necesarias para poder realizar operaciones a través de esa cuenta. Poder recibir dinero, enviar dinero, pagar, tener Bueno, como dice el doctor, es bueno. Pero no solamente es bueno porque beneficia al trabajador en ese sentido, sino que la mayoría de los juicios que plantearon esa laboral es justamente, y cuando la norma establecía el pago en dinero, en efectivo, había mucho fraude. El empleador hacía firmar el recibo y no le daba la plata. Le daba el recibo y le daba la mitad. No sé si me entiende. Entonces, o el famoso adelanto de sueldo, que también se utilizó mucho, que fueron a parar esa planteó en la justicia, donde la justicia, a ver, los fallos, estableció que tanto el sueldo mensual como el sueldo debían ser implementados a través del sistema bancario. Entonces, esta normativa recepta los fallos judiciales donde dice que vale hoy la transferencia más no el pago directo al trabajador. El pago directo al trabajador se prestaba a muchas confusiones, pero lo novedoso de esto es que establece el pago por transferencia, pero hay normas que todavía siguen vigentes. Por ejemplo, el lugar de pago, todas esas normas quedaron vigentes. Entonces hay una cierta contradicción entre lo que quedó de las normas antiguas y estas normas modernas. Pero también hay otro tema que es muy complicado para los chicos del interior que conocen todo lo que es la forestación, el trabajo de campo, el trabajo donde hay mucha distancia entre el pueblo y el lugar donde se trabaja. Muy complicado bancarizar el sueldo de los trabajadores. Es decir, un trabajador que trabaja en el medio del campo, en medio de la selva, o alejado del centro, kilómetros, tiene que ir a cobrar el sueldo al pueblo. Entonces es un poco complicado para el trabajador desplazarse
todos los meses para cobrar el sueldo. Entonces hay normas que todavía subsisten, como el pago en el lugar de trabajo, pero hay una norma que dice que es obligatorio pagar de manera bancarizada. Pero también, como decía el doctor, no solamente es beneficiosa para el trabajador, sino que hay una cuestión aquí tributaria y de control del Estado. Porque también a través del pago bancarizado el Estado va a tener mayor control con respecto a los trabajadores que están en negro, que van a seguir no registrados, los trabajadores van a seguir trabajando en negro, pero no van a cobrar nunca por el banco, porque al cobrar por el banco va a quedar como prueba que eran trabajadores. Entonces, por ahí también es una forma de presionar al empleador para que regularice, blanquee la situación de los trabajadores negros. Todas esas cuestiones a veces llegan a la justicia. Por ejemplo, el tema de la distancia, que hay empresas que tienen su asiento en Ciudad Posada, que se dedican a la reforestación, los rareos, en el norte de la ciudad de Corrientes, por ejemplo, Ituzaingó, la zona de Virasoro, que no tiene quizás banco cerca, tiene que venir a depositar dinero al banco de la ciudad Posada o un banco ¿cómo se llama?, la ciudad de Ituzaingó, y la distancia es muy extensa para el trabajador, ¿no? Ir a cobrar al banco un sueldo todos los meses. ¿Vieron más o menos el tema del chico que hizo una pregunta? ¿Dónde está la pregunta? ¿Acá? Profe, ¿podrían pasarse el micrófono? El que esté hablando se escucha mal, si no. A la flauta. ¿Y a quién se le escucha mal? ¿Al doctor Silvadico o a mí? Ramiro. Hola, hola. Ojo que el doctor Silvadico está fónico. Sí, por ahí. Al profe de azul, no sabe ni cómo. Ramiro. Silvadico, sí, está bien. Azul. Pero anda el micrófono, anda. ¿Eh? Quizás ponerlo más arriba. No voy a hablar más. Permítame, doctor. La ventaja que tienen ustedes es que... ¿Ahí se escucha mejor? La ventaja que tienen ustedes con respecto a los Gracias. profesores es que el doctor Garavito está en la parte privada y domina todo lo que es la parte privada. Nosotros estamos en la parte de la justicia y sabemos los planteos que se hacen en la justicia respecto a estas cuestiones. Por ejemplo, lugar de pago, que se plantean mucho, los trabajadores plantean el lugar de pago, que no tienen, están bancarizados, por ahí no están registrados, etc. O sea, con los doctores ven cómo se aplica la ley y conmigo cómo evadirla. ¿No? Bueno, los beneficios sociales. Recuerden que al comienzo hablamos qué es lo remunerativo y que hay otro ítem que es no remunerativo. Y el artículo 103 bis trae esta cuestión. ¿Sí? Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de la seguridad social, no remunerativa. Esto quiere decir que no se toman en cuenta para indemnizar el salario o para la realización de aportes y contribuciones. No dinerarias, no acumulables, ni sustituibles en dinero que el empleador voluntariamente otorga al trabajador, directamente o por intermedio de terceros. Esto es cuando se terceriza este beneficio social, ¿sí? Como por ejemplo puede ser una guardería, como por ejemplo puede ser
algún alimento o un almuerzo. ¿Estamos? Con el objeto de mejorar la calidad de vida del trabajador y, ojo, de su grupo familiar también. Yo lo he visto esto. Yo recuerdo que mi mamá era jefa de personal de una empresa de construcciones, era increíble, la flaca, ¿no? Esa sí que era una mujer empoderada, porque había que plantarse frente a todos los obreros. Tenía como beneficio extra el servicio odontológico. Allá hay años 78, por ahí, Argentina había salido por primera vez campeón mundial. Y ya tenía este beneficio. A veces las empresas, para mejorar la calidad de vida del trabajador y su grupo familiar, otorga esto. También puede ser, por ejemplo, en clubes que pertenezcan a la empresa. ¿Sí? Ejemplo, Crucero del Norte. ¿Ok? Beneficios a través de mutuales, etcétera, que si bien son derivados por el hecho de la prestación de servicios del trabajador, no forman parte de la remuneración. ¿Sí? Es importante lo que está diciendo el doctor, porque cuando ustedes vayan a hacer los prácticos, en el práctico la contadora va a poner los rubros remunerativos y el rubro no remunerativo. Ustedes van a tener que sacar la base de cálculo para las indemnizaciones. Y muchas veces los alumnos incluyen los rubros no remunerativos, que como dijo el doctor, no forma parte de la base de cálculo. ¿Entienden? Hay que tener mucho cuidado. El error, la mayoría de los errores que cometen ustedes al ser futuros contadores, y ahora sueldo, es que toman los rubros que no tienen que haber tomado. Estos rubros no son remunerativos, es decir, no se hacen las deducciones ni tampoco se toma como para incrementar la base de cálculo de las indemnizaciones. ¿Entiendes? Para controlar, ¿se escucha bien lo que habla el doctor Silvaico? Para los que no están de acuerdo, o digo, no lo conocen, el de azul. Sí. Bien. Segundo párrafo, importantísimo. En ningún caso corresponderá el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social, ni la aplicación de contribuciones patronales o aportes del trabajador sobre los conceptos comprendidos en la presente disposición. Y acá hay una... ¿Usted qué dice, doctor? ¿Esta lista es nominativa o taxativa? Enunciativa. Está expresamente incorporado por la ley de organización. ¿Está? ¿Qué tenemos acá? Los servicios de comedor y alimentación del trabajador dentro del establecimiento de la empresa o en establecimientos tercerizados. Por ejemplo, el restaurante que está a una cuadra. Deben estar cerca, porque si no el trabajador tiene que disponer de mucho tiempo para poder ir a comer. ¿Ok? El sándwich y la coca a veces está contemplado. ¿Mm? Los reintegros de gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos del trabajador y su grupo familiar. A veces el empleador, recuerden que puede dar esto por decisión personal, no es obligatorio. ¿Sí? ¿Podría ser obligatorio? Yo les pregunto. Es muy avanzada la pregunta que sale. Si están en convenio. Eso es lo que no tenían que saber. Si están en convenio colectivo, sí. Puede ser un ítem de convención salarial. Perdón, de convención colectiva. ¿Ok? El sindicato puede exigir esto. Por ejemplo, es común que el sindicato o otorgue o solicite al empleador la entrega de útiles escolares a sus dependientes. ¿Sí? ¿No se rompió? ¿Eh? ¿Qué? Entre el sindicato y un convenio, ya vamos a ver lo que es la parte colectiva, pero te la digo, a ver, el convenio colectivo es un marco regulatorio legislativo, ¿sí? Es un contrato que hacen la Cámara y el sindicato para regular la actividad, y el Estado lo que se fija es que no viole la ley de contrato de trabajo. ¿Está? Es un contrato. Un contrato con fuerza de ley. ¿Está?
cuerpo de contrato y obligaciones de ley. Vas a encontrar que dice la bibliografía. Como dijo el doctor, puede establecer mayores o mejores beneficios que aquello que está establecido en la ley de contrato de trabajo, que es la ley base. De ahí hasta arriba se puede establecer en los convenios colectivos de trabajo mejores beneficios, como por ejemplo incluir ciertos beneficios de la entrenación. Y el sindicato es la organización de trabajadores según la actividad, según la rama, etcétera, o incluso según la empresa, que se organizan para tener una representación de discusión frente al empleador. Es una forma de cobrar fuerza para mejorar las condiciones de trabajo. Ejemplo, si vos fueras dependiente, siempre del mismo ejemplo, la misma empresa, pero es grande, Coca-Cola, y yo le digo a Coca-Cola, quiero que me reduzcan la jornada de trabajo, soy como un perro chihuahua ladrándole a un tanque. ¿Me va a dar bolilla Coca-Cola? Ah, pero si somos todos los trabajadores le decimos, si no nos das pelota te paramos la planta. Sí o sí va a tener que venir a hablar. Y ahí comienza la discusión en materia colectiva. Es muy interesante. Cuando lleguemos ahí, que es donde comienza la garroteada, está muy lindo. ¿Sí? ¿Te quedó claro? De nada. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos? Reintegros con documentos de gastos de guardería, sala maternal, útiles escolares y guardapolvos, seminarios de capacitación o especialización. Que en realidad esto no es un beneficio social propiamente dicho, porque el tipo se capacita para mejorar la cuestión en la empresa, pero está dentro del listado. Gastos de sepelio del grupo familiar, entre otros que se podrían dar, ¿sí? Entiendo que estos son ejemplos que da la ley, y dentro de esos ejemplos, si esto sucede, se encuadran directamente, pero hay que ver cómo es que se otorgan para saber si pueden ser considerados remunerativos o no. Por lo pronto, la ley establece que no. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, ¿cómo se determina la remuneración? ¿Cómo sé cuánto le tengo que pagar a este hombre? ¿Sí? Y bueno, hay que ver precisamente cómo es la prestación de servicio. Si es por rendimiento del trabajo, X cantidad de bultos, por ejemplo, en la recolección de hierba, ¿sí? En la zafra, por unidad de obra, por comisión individual o colectiva. En ningún caso las propinas, vuelve a reiterar el 104, lo determina ahí el 104, podrán ser consideradas como remuneración aún cuando por los usos y costumbres de determinadas actividades sean habituales. Esto cierra una discusión y un problema en la determinación en las propinas de las actividades en las que se suele dar. La más común es la de los mozos. ¿Ok? Y ojo, que no es un tema menor, porque a menudo se trabajaba o veíamos relaciones laborales que estaban fundadas, qué sé yo, en un part-time, cuando trabajaban 8 horas. ¿Por qué? Porque al trabajador no le importaba cuánto le pagaban en blanco, sino las propinas. En Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, esto se ve muchísimo. ¿Ok? Pero eso no significa que no se deba dar las propinas. Es decir, lo que quiere decir la ley que las propinas no forman parte del rubro remunerativo. ¿Por qué? Porque hay ciertas actividades en el colectivo de trabajo donde se establece cómo se distribuye la propina. Por ejemplo, los del casino. La actividad empleador de casino, los empleados de casino tienen un sistema de recaudación de la propina. Es decir, hacen un fondo común y al fin de mes distribuyen ese dinero para todos los trabajadores de la plantilla, hayan trabajado o no hayan trabajado. Entonces, ese convenio colectivo establece la forma de distribución de las propinas. Pero lo que quiere decir la ley es que ese dinero que ingresa como extra al empleado no forma parte del rubro remunerativo para liquidar una indemnización por despido, para liquidar vacaciones, aporte social, ni al sistema tradicional, nada. Pero
depende del convenio colectivo de trabajo, cuando hay propina, como los mozos, es normal en nuestro país que la propina se da a mozos, pero está regulado. El colectivo regula cómo recaudar la propina. ¿No? Bueno, hay lugares que recibe directamente el mozo, pero hay otros lugares que el mozo recibe, pero tiene que poner una caja común. Bien. Van a ver que, por ejemplo, las propinas en algunos comercios se ponen en un jarrito. ¿Sí? Independientemente de lo bien o lo mal que te trate el mozo, en vez de que el mozo que retira, que atendió, que cobró, te lleva la propina, eso va a un jarrito porque después se redistribuye en los demás empleados, por ejemplo. Y eso muchas veces es una práctica local del lugar, del establecimiento. ¿Ok? Una salvedad que van a hablar con la doctora Gentile. Y ojo con eso, porque si bien el artículo 104 fue modificado, el artículo 6 de la ley 24.241, que es la ley de jubilaciones y pensiones, no. Y ese artículo dice que a los efectos previsionales la propina es remunerativa. Eso quiere decir que sobre la propina todavía está la discusión de cómo es que se aporta, y como es algo variable, créanme que genera un dolor de cabeza. ¿Sí? Bueno, ya lo veremos. ¿Por qué se mantiene eso? Porque se les chispoteó. Así de sencillo. Modificaron tanto, no modificaron eso, se les olvidó. El tema es que genera un problema contable. Porque si la propina, los efectos de la ley, tiene que ser tomada como consideración, al igual que los viáticos. Ahora vamos a ver que los viáticos cuando son, bueno, ya vamos a ver las particularidades del viático. Tienen que tomarlo en cuenta para los aportes de contribuciones, lo cual implica que tendría que haber algún tipo de registro de propina o alguna estimación variable que se pueda calcular. Bueno, genera un conjunto de complicaciones. Cuando el doctor dice aporte y contribuciones, significa que sobre ese rubro se deduce el porcentaje para el sistema previsional. ¿Entienden? Ustedes, contadores, cuando vayan a hacer la liquidación, si el rubro es remunerativo, ustedes tienen que sobre ese rubro sacar porcentaje para, como patronales encargados de retener ese dinero y hacer el aporte, tienen que hacer la deducción. ¿Entienden? Eso significa que ese rubro implica, ¿no es cierto?, que debe ser deducido el porcentaje correspondiente cuando es remunerativo. Cuando no es remunerativo, no. Pero qué rico está este mate. Y ustedes van a tratar muchos temas que justamente les toca a ustedes. Hagan la liquidación, tienen que sacar las deducciones y saber cuándo el rubro es remunerativo y cuándo no es. Ergo, pregunten, chicos, porque su evaluación está compuesta de un componente práctico que es trascendental a los efectos de la evaluación, aparte del componente teórico. ¿Sí? El práctico es importante, a tal extremo de que si ustedes no aprueban el práctico, para poder aprobar el examen, más vale que el teórico sea perfecto. ¿Entienden? Ustedes van a ser contadores, no abogados. ¿Ok? Así que pregunten. Otros componentes remunerativos. Bueno, mediante la negociación colectiva, que es todo lo que venimos hablando, por actividad, rama, región, acuerdo de empresa y o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, podrán incomprobarse, ojo porque esto es nuevo, decisión unilateral del empleador, podrán incorporarse de carácter obligatorio otros componentes distintos, queda la inventiva de la gente, retributivos, dinámicos, adicionales, transitorios, fijos o variables, puede estar sujeto a productividad como que no, o a cantidad de días en el mes, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador, esto es para evitar discusiones en materia de discriminación, porque tengo dos trabajadores, ejemplo, dos vendedores, realizan la misma actividad, tienen la misma antigüedad, pero uno vende más que el otro. Ergo, la remuneración va a ser diferente. Hay discriminación. Chicos, les pregunto.
Emitan opinión aunque se equivoquen. Puede haber, sí. Puede haber. Depende del caso. ¿Por qué? Me pongo del lado del juez. Porque Eso. si acá, por supuesto, como dijimos hoy, los dos tienen la misma retribución como base. A partir de ahí se puede pactar, o bien el empleador establecer una retribución superior de acuerdo a lo que dice aquí. Retributos Mérito dinámicos personal. adicionales, Ajá. de acuerdo al mérito del trabajador. Ahora, si, por ejemplo, usted trabaja en una boutique y ella también trabaja en una boutique, ¿cierto? Los dos trabajan. Yo soy el patrón. Digo, mira, yo voy a pagar a ustedes de acuerdo al nivel de venta. Además del sueldo, 500 para tener una comisión por mayor venta. Pero a él yo le mando al depósito y no le hago entender al público. ¿Puede haber discriminación? Discriminación. Si todo lo que van a comprar solamente ella atiende y él lo está atendiendo, lo está vendiendo, porque le dan otra actividad, por ejemplo, armar los armarios, qué sé yo, el ropero, el boutique. Entonces hay discriminación, una discriminación indirecta. ¿Entiendes? Por eso no es tan así. Hay que ver caso por caso. Puede haber discriminación. Yo lo he visto en 2 ocasiones. Y esas 2 ocasiones eran, en primer lugar, por el horario. Uno tenía acceso a un horario en un rubro que era venta de útiles escolares y demás cosas, algo así como Galver. ¿Está? Y claro, no era lo mismo la venta a la salida del colegio que en horarios donde estaba prácticamente muerto, en horario de actividad laboral. ¿Sí? Los padres no estaban, etc. Por ejemplo. Y en el otro era en el sector. Habían acomodado a uno en un sector al frente y a otro en un sector atrás. Entonces, ¿qué pasa? El que estaba al frente era el que captaba mayor cantidad de clientes. ¿Está? Allá hay té hace tiempo atrás. En realidad la causa no fue mía, fue de mi viejo. Pero se podría dar. Hay que ver el caso concreto. Siempre hay que ver el caso concreto. ¿Ok? Te veo con cara dubitativa ahí. ¿Alguna duda? ¿Desconfías de lo que te digo? El caso de comisión por venta. También. No sí. Simplemente dentro de la comisión por venta, el vendedor, el que tiene que salir a vender, el empleador ya no le dan productos para vender, le da la escasez, le da poco producto, y a otro le dan mucho, le facilita más al otro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El que tiene más facilidad porque tiene mayor producto, y el otro que no tiene poco producto o poco horario para vender su producto, hay una discriminación. Entonces, por supuesto, aquel que tiene indirectamente mayores beneficios en cuanto a ese trabajo va a ganar más. Hay una discriminación. Por eso hay que tener cuidado con esta norma. Esta norma es nueva. Ya fueron los tratadistas del derecho de trabajo, ya fueron analizando la norma, ya advirtieron a todo el país, juristas, jueces, que esta norma puede traer problemas discriminatorios. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Roberto, no te entiendo tu comentario, tu pregunta. Si me podés aclarar, te puedo decir. Tampoco veo cómo se vincula con la propina. Bueno, a ver. Está bien, por el tema de las propinas, pero ¿en qué manera vos decís que sigue la suerte del principal? No te entiendo. Provisional. Si se tiene en cuenta por provisional. Sí, se te acaba había como promedios, a veces se registraban, a veces se denunciaban, dependiendo la situación. Era bastante complicado determinar
el monto de las propinas muchas veces y quedaba eso al arbitrio judicial. Bueno, si no te respondí, decime, Roberto, ¿eh? En principio, como dijo el doctor Gravito, las propinas no son remunerativas. Es decir, que no integra la base de ningún cálculo indemnizatorio ni tampoco para la retención del sistema previsional. Dice la ley, propina no es remunerativa. ¿Qué va a pasar con los convenios que ya establecen que la propina es remunerativa? Es específico. ¿Eh? Es específico. ¿Es qué? Específico. Específico. Entonces se va a aplicar el convenio sobre lo general que es la ley. Depende del convenio. Para la ley del contrato de trabajo, la ley de modernización establece que la propina no es remunerativa. ¿Eh? Y si es remunerativa, va a integrar a base para los cálculos y también para el sistema previsional, como pregunta el alumno. ¿Por qué? Justamente se deduce de ahí para integrar lo que sean los aportes provisionales. Educación, obra social, etc. Seguimos con este artículo que da para mucho. Pero resumiendo, las propinas no son remunerativas, a no ser que la convención colectiva lo diga. Recuerden, los convenios colectivos pueden estar por encima de la ley, no por debajo. O sea, pueden determinar beneficios. Y que una propina sea una remuneración es un beneficio para el trabajador porque aumenta su posibilidad al momento del haber jubilatorio en su momento. ¿Ok? Y ante un eventual despido, también aumenta la indemnización. ¿Ah? ¿Qué? No te quedes con duda, porque ahora es el momento de preguntar. Después en el examen. Bueno, la incorporación, modificación y conservación de dichos componentes transitorios y variables podrá ser realizada por las partes o decisión individual del empleador, con la frecuencia que ellas determinen, sin que puedan resultar de aplicación a su respecto la continuidad tácita, la ultraactividad, ni la costumbre, ni cualquiera fuera el tiempo transcurrido en el mantenimiento. Esto es para sacar del medio la discusión de lo que se conocía como derecho adquirido. ¿Ok? Cuando yo cobro X beneficio durante X cantidad de tiempo, se incorpora a mi derecho salarial y por ende, aunque después el motivo por el cual se generaba ese plus desaparezca, se tiene que tener en consideración para las futuras remuneraciones y después, bueno, llegado el caso, hasta podrían dar lugar a un distracto. Eso quiere decir una ruptura de la relación laboral. Bueno. Era un dolor de cabeza, no lo vamos a desconocer. Un ejemplo, caso judicial. Los empleados de EMSA, en su convenio colectivo de trabajo, tienen una remuneración especial para aquellos que reparten las facturas. Por ejemplo, el barrio Tambeguazú y Tambemini, 2 o 3 empleados de EMSA van con las facturas repartiendo casa por casa. Por cada factura, según el convenio colectivo, el trabajo le correspondía al trabajador X dinero, que era una carta especial del correo. El valor de una carta especial, ¿cómo se llama la carta especial? Certificada, ese era el valor por cada factura de la luz que se entregaba al municipio. Con el surgimiento del sistema de adhesión al sistema de pago digital, la mayoría de los barrios no reciben más la factura, sino que a través del sistema digital buscan la factura y pagan. Por supuesto, de 4.000 usuarios de EMSA bajaron a 500. Entonces los empleados fueron a la justicia y dijeron a varios jueces: nosotros queremos cobrar. ¿Por qué? Porque el barrio también Guasú son 4.000
usuarios y tenemos que seguir cobrando como 4.000 por cada uno, porque Ensa no tiene que pagar ese dinero, independientemente de que estos usuarios no reciban la factura. ¿Entienden? Eso sería más o menos, está en el convenio colectivo de trabajo. Pero el convenio colectivo establece también que el sistema de distribución era facultativo de EMSA y que podía ser modificado. Y la modificación implicó, por ejemplo, el cambio en el sistema de obtención de la factura y pago. Por supuesto que la justicia rechazó. La instancia rechazó, la Cámara rechazó, Supremo Tribunal rechazó. Es decir, que hay una modificación del convenio de trabajo, colectivo de trabajo, por la modernización en el sistema de distribución de las facturas. Puede ser un caso práctico, es un caso que sucedió. ¿Cómo? No hay pregunta. Bueno. Forma de pago. El salario debe ser satisfecho en moneda nacional o extranjera. Novedad lo de extranjera. ¿Sí? Si conocen algún laburo que te paguen en dólares, avisen. Nos sumamos todos. En rupias. ¿Eh? Eso no es moneda. Que no, está re fuerte, guaraní. Bueno, las prestaciones, bueno, ahorramos para las vacaciones. Las prestaciones complementarias que no resulten beneficios sociales, en los términos del 103, recuerden, no remunerativo, de esta ley, sean en dinero o en especie, integran parte de la prestación. A excepción de, así que aparte del 103, tenemos también estas excepciones. ¿Sí? Cada vez hay más. Los retiros de los socios gerentes, retiros dinerarios que se hacen de las empresas. ¿Ok? De socios, gerentes de sociedades, responsabilidad limitada, directores, etc. Estos son todo personal que, si bien son socios, como hablamos la vez pasada, pueden ser empleados y otros son empleados fuera de convenio, porque son personal jerárquico. Están en relación de dependencia, pero no hay una convención colectiva que los abarque. ¿Sí? Porque están en la toma de decisión, están del lado, son empleados pero de la parte patronal. Del lado de la parte patronal. ¿Se comprende? ¿Más o menos? Bien. El personal jerárquico que toma decisiones y representan los intereses específicos del empleador en el giro comercial, se encuentran por lo general fuera de las convenciones colectivas de los trabajadores rasos. ¿Ok? Ejemplo, en el rubro comercio, todos los trabajadores de Vital, repositores, cajeros, etcétera, están dentro del convenio colectivo 130/75. Pero el gerente, que dirige a todos los trabajadores, está fuera del convenio. No está prevista esa categoría dentro del convenio. Y no lo suele estar por el nivel de cómo está involucrado en su actividad personal con el empleador más que con el resto de los trabajadores. Por lo general es el que aplica sanciones, etc. ¿Sí? A esas personas que no están dentro de ninguna categoría de la convención colectiva que se le aplica a esa actividad, se le dice personal fuera de convenio. ¿Ok? Y tienen, dependiendo, algunas actividades pueden tener una convención colectiva que les es propia, solamente para ellos, o directamente estar afuera y queda al arbitrio de la negociación de partes. Exactamente, de la negociación de entre las partes. ¿Se entendió? Te veo con una cara de dormido mal. Decime, si no, volvemos. Estamos aburridos con la remuneración. Bueno. Retiros. También quedan fuera los sistemas de distribución de utilidades o ganancias, de derechos accionarios, de cobros de dividendos, todo lo relacionado con por cómo está compuesto y la participación de cómo está compuesto el capital.
Ahora, ustedes dicen, pero es el trabajador. Ojo, el trabajador puede comprar acciones de la empresa. ¿Estamos? Y si por comprar las acciones de la empresa cobra un dividendo, ese dividendo es no remunerativo, por más que el trabajador trabaje en la empresa. Hay empresas que para hacerse de capital y darle participación a sus trabajadores, en Argentina no lo he visto, sí en Estados Unidos y en otros países de Europa, les venden las acciones a los trabajadores y le dan la posibilidad de pagar esas acciones hasta incluso en cuotas. ¿Sí? Creo que si no me equivoco, Tesla es una de esas empresas. ¿Mm? Reintegro de gastos acreditados con comprobantes correspondiente al uso del automóvil de la empresa o propios. Los viáticos acreditados con comprobantes, ya vamos a ver, le dejo por ahora en suspenso que hay una diferencia entre viático sin comprobante y viático con comprobante. ¿Ok? Los viáticos que se rinden con comprobante de gastos no son remunerativos. ¿Ok? El reintegro con comprobantes de sumas que resulten por el uso o parte del trabajador del transporte público de pasajeros, léase compensación por pasajes. El comodato de la casa habitación, propiedad del empleador, que a veces se le da al trabajador para que habite ahí o cohabite con su grupo familiar. Los gastos derivados de la telefonía celular o internet en relación al trabajo. ¿Mm? Bueno, los viáticos, artículo 106. ¿Quién habló? Ah, ¿podrían explicar nuevamente los retiros societarios? Bien. Si por algún motivo el trabajador forma parte de la sociedad, que puede suceder, el retiro que haga de los dividendos de esa sociedad o de adelantos o simplemente retiros que a veces se hacen de caja, no son considerados remuneración. Porque si no, el trabajador podría decir, yo cobro un salario de 1 millón, pero retiré por mi participación societaria 500.000. Ergo, mi mejor remuneración normal y habitual sobre la que se tiene que calcular indemnizaciones o incluso el salario anual complementario es de 1.500.000. Esta ley corta toda discusión y dice, los retiros societarios si tienen participación no son remunerativos. O sea, no son remuneración. Podrán ser incluso ganancias personales, pero no remuneración. ¿Quedó claro, Martín? Dime, por favor. Gracias, Martín. Bueno, viáticos. Los viáticos se dan considerados como remuneración, excepto la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes. Era lo que estamos charlando recién. Salvo que en particular dispongan los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. Bien. ¿Recuerdan que dijimos que la remuneración representaba para el trabajador qué cosa? ¿O qué tipo de dinero? Una ganancia. ¿Sí? El viático, cuando se cobra sin necesidad de rendir en qué lo gasté, implica que eso ingresa por mi actividad profesional en mi bolsillo. Y yo decido qué hago con esa plata. Ergo, me dan plata para pasaje y me voy caminando. Me dan plata para comida y en vez de comerme un buen asado, me como un sanguchito. Un humilde sanguchito, ahorrar la plata. ¿Ok? Me dan para el hotel y dormir en la casa. ¿Eh? Por supuesto. O andás a ver en qué cuchitril. Pero bueno, ¿viste? Vos tenés cara de culpable. Bien, entonces, si yo no tengo que rendir, ese dinero que se incorpora a mi bolsillo, ¿se incorpora a qué? A mi patrimonio. Es mío, yo decido qué hago con eso. ¿Qué es el componente fundamental de la remuneración? Yo cobro y yo decido qué hago con mis bienes. Ahí viene toda la discusión de los lunch and kit, de los tickets canasta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente lo puedo utilizar para comprar mercadería, no lo puedo utilizar para llevar al cine a mi hijo. ¿Ah? Bien.
Ahora, si yo ese viático lo tengo que rendir, ¿cómo es tu nombre? ¿Eh? Jeremías me da a mí 30 millones de pesos para que yo vaya a comer un asado y le tengo que rendir, eso quiere decir, le tengo que dar el ticket donde pagué el asado y devolverle el resto, ¿eso se incorporó a mi patrimonio? No. Entonces, no es remunerativo. ¿Está? Y esto es importante porque si es remunerativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Pagar qué? Muy bien. Aporte y contribución. ¿Ok? Y aparte, va a ser tomado como parte de la mejor remuneración para la determinación del SAC. Y aparte, va a ser tomado como la mejor remuneración para el caso de indemnizaciones. ¿Sí? Y también va a incidir para el tema relacionado con el pago de vacaciones. Fíjense que tiene mucha incidencia. ¿Ok? ¿Queda claro? Viático con comprobante es remunerativo. Viático sin comprobante es remunerativo. Lo aprendieron muy bien. Bueno, remuneración en dinero. Las remuneraciones. Ah, ¿ya está? Bien, pasamos. Comisiones, cuando el trabajador sea remunerado en base a comisión, se liquidará sobre las operaciones concertadas. Bueno, esto es, yo le diría, léanlo, chicos, porque no, a no ser que la parte de convenciones colectivas, sobre ventas, que es lo que ya charlamos, creo. Bla, bla, bla. Bien. Esto es cómo se distribuye las propinas. Enviación por los jueces. Bueno, el 114, volviendo al ejemplo que dio el doctor Garavito con respecto a los Fuera de convenio. que están fuera de convenio, a veces parece como que algo natural, algo simple, porque los de fuera de convenio son las personas, son los jerárquicos en la empresa. Y muchas veces el plantel jerárquico, cuando tiene que discutir el sueldo con la patronal, no tiene la suficiente capacidad, o la patronal pagan un salario ínfimo, que muchas veces no responde ni se puede comparar con el salario que está establecido en el convenio colectivo de trabajo para los que están dentro del convenio colectivo de trabajo. ¿Qué pasa? Esas personas están fuera del convenio, es decir, fuera del convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo tiene la última escala. Por ejemplo, convenio colectivo de trabajo bancario, el banco, tiene hasta jefe de departamento. Hasta ahí termina el convenio colectivo de trabajo. Hacia abajo está todo regulado los salarios. A través de las paritarias se regulan los salarios. Para el cajero, para el cliente, para el que vende la tarjeta de crédito debería de haberlo no están levantado y devuelto gerentes, no por están los motus gerentes, propio. el gerente zonal, el gerente de sucursal, toda esa gama de empleados jerarquizados. Son empleados, pero con categoría jerárquica, porque ellos tienen supuestamente la capacidad para discutir el salario con la patronal. Lo cual no es tan cierto. Muchas veces la patronal no reconoce la calidad de empleados jerarquizados y pagan salarios inferiores inclusive a los de la última escala del convenio. Entonces, o bien paga el salario de la última categoría en blanco y paga un gran porcentaje en negro para evitar las cargas sociales, tradicionales, lo que fuera. Entonces, cuando surge un conflicto entre ese personal jerarquizado con el empleador, van a la justicia. Dice, yo era subgerente y tenía un sueldo igual al jefe de departamento. Yo como subgerente estoy por encima del jefe de departamento. Es decir, él es mi subordinado.
no puede cobrar igual o menos. Y en algunos casos, el gerente, el subgerente cobraba menos que el último cargo dentro del convenio. Entonces fueron a la justicia y dijeron, no, eh, nosotros debemos cobrar más. Entonces los jueces tienen, como dice la ley, la facultad de fijar el salario, en ese caso. Bueno, se planteó judicialmente, caso concreto, contra un banco, donde el subgerente cobraba menos que el jefe de departamento. Pero claro, este subgerente, cuando le despidieron, él dijo, yo cobro este monto de acuerdo al recibo de sueldo, pero me da el banco un gran porcentaje de dinero negro que ahora no me quiere reconocer para hacer la liquidación de la indemnización por despido. Yo cobro 1.200.000, sin embargo, del recibo sale 1.200.000, pero en realidad cobro 3 millones. Todo lo otro, 1.800.000, cobro negro. Si pasaba por caja y el banco me pagaba 1.800.000 negro, no hay ningún comprobante. Claro, cuando se plantea eso en la justicia, el juez pide la escala salarial y dice, el jefe de departamento cobra 1.400.000 y el subgerente cobra 1.200.000, está cobrando menos. Entonces, acá hay un problema. De acuerdo a la jerarquía, el subgerente no puede cobrar menos que el jefe de departamento. Entonces, el juez tiene la facultad de aplicar lo que dice la ley, de establecer el salario. En el caso que tuve, ¿no es cierto?, juzgado, yo apliqué un 20% más de la escala salarial del último cargo. Jefe de departamento, un 20% más debió cobrar el subgerente como remuneración efectiva. Y ordené pagar la diferencia a este trabajador que era subgerente, fue despedido. Y eso confirmó la Cámara correctamente. No solamente en este caso, varios casos que se plantearon en la justicia, que cuando no está bien determinada la remuneración no es injusta, la justicia tiene la posibilidad de corregir estos desfasajes, ¿entiendes? Por eso dice, cuantía fijada por los jueces atendiendo la importancia de los servicios y demás condiciones en que se prestan los mismos, al esfuerzo realizado y a los resultados obtenidos. Acá había una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la escala salarial estableció un monto para el último cargo, que era el jefe de departamento. Más hacia arriba tienen que cobrar los que están fuera del convenio, porque los que están fuera del convenio no pueden cobrar menos de los que están dentro del convenio. Si están fuera del convenio, porque son personal jerarquizado, o son parientes, o son personas que tienen cargo especial. No pueden cobrar menos. Pero otro caso, donde un empleado, un profesional, ingeniero, especializado en una temática que es comunicación, también estaba fuera del convenio y realizaba todas las tareas comunes, como si fuese uno de los que estaban dentro del convenio. Se fue a la justicia y planteó, yo como ingeniero en telecomunicaciones o comunicaciones, estoy fuera del convenio, pero cobro menos que el jefe de planta. Si estoy fuera del convenio, te cobra más. Porque solamente pueden estar fuera del convenio aquellos trabajadores que cobran más. Es decir, que no están dentro de lo que es el convenio colectivo de trabajo, por su especialidad, por su jerarquía, por su función, por sus responsabilidades, como dijo el doctor, tienen capacidad suficiente para negociar el convenio particular con la patronal, lo cual a veces no sucede, entonces tienen que ir a la justicia a pedirle al juez que fije el salario de ellos. Bien. En este caso, también se condenó a la empresa que se le pague una diferencia entre la última categoría y el mismo porcentaje, 20% más allá de la última categoría. ¿Entiendes? Eso es la fijación del salario por los jueces. 115, la ley dice justamente esa frase que está ahí. El trabajo no se presume gratuito.
¿Qué significa esto? Significa que aquella persona que trabaja para alguien, tiene una relación de dependencia, lo hace porque necesita cobrar su remuneración. Y la persona que considere que ese trabajo no es remunerado es quien debe probar, porque porque son parientes, porque tienen una situación, qué sé yo, de sentimental, como le expliqué en la clase anterior. Quien debe probar que el trabajo es gratuito es la otra parte, no aquel que reclama que se le pague por ese trabajo que presta a favor del otro. Sí, ya está. Uy. Pregunta de examen. Esta es una pregunta de examen. Es una pregunta de examen porque acá tenemos al doctor Garavito, que está en la parte de empresarial, y es uno de los problemas más grandes que se presentan en las empresas. El problema más grande que tienen los empresarios y la parte de liquidación de sueldos es justamente respecto a los embargos del sueldo de los trabajadores. ¿Quién debe hacer todo ese trámite? Son los contadores o las personas que están a cargo de la liquidación de sueldo. Entonces, frente a un embargo, habría que ver de qué naturaleza es el embargo. Si es un embargo por alimento, es una cosa. El alimento se debe en situación de parentesco. O es un embargo por una cuestión de un crédito comercial. Acá lo que tratamos es los embargos por crédito, por deuda. Deuda obtenida por el trabajador en un comercio, por los préstamos, a través de entidades financieras, etcétera, etcétera. No embargo alimentario, no embargo sobre cuota alimentaria. ¿Qué dice la ley y qué dice el decreto reglamentario? En principio no, absolutamente. El sueldo mínimo vital inmóvil es inembargable. Es decir, ese monto que ustedes vieron, de 375.400, ese monto es inembargable. No se puede embargar. ¿Quién cobra ese monto? No se le puede embargar. Por cuestiones de crédito comerciales. Ahora, en la alimentaria escapa a nuestra materia, va por otro derecho familia. Por supuesto que hay un decreto que reglamenta, porque no todos cobran ese sueldo miserable, 375.000 pesos, ¿no? Hoy en día, cualquier convenio colectivo de trabajo, la menor categoría está rondando entre 1.200.000, 1.900.000, ¿cierto? Un sueldo de un empleado de comercio está entre 1.100.000, 1.200.000, un sueldo de viviendo las 8 horas, de cualquier tipo de actividad está rondando en ese parámetro de 1.000.000 a 1.200.000, 1.500.000, 1.800.000, 2 millones, bancario 1.800.000, 2 millones. Entonces, ¿qué dice la norma? En ningún caso el salario mínimo vital inmóvil es embargable, por cuestiones de crédito, aclaro, crédito comercial. Hay un decreto que reglamenta, que dice cuándo puede ser y cuál es el porcentaje que se puede embargar. ¿Qué dice el decreto reglamentario que está en la filmina? Solamente se puede embargar el 10% cuando es el monto que supera el salario mínimo vital inmóvil. Pongamos que el salario mínimo vital inmóvil sea es de 375, pero cobra 800.000 pesos. Se resta el salario mínimo y el saldo, ese saldo, ¿cierto? Si representa un salario mínimo más, se puede embargar el 10%. Pongamos que la persona cobra 600.000 pesos, ¿no? Entonces, tenemos 600 menos 377, ese saldo
esa diferencia se puede embargar al 10%. Y también dice la reglamentación, cuando supera el salario, supera 2 salarios mínimos vitales móvil, es decir, acá tenemos el 375 más 375, serían, vamos a redondear, en 400.000 pesos, ¿no? Para ese caso, si supera 2 salarios mínimos, lo que supera 2 salarios mínimos se puede embargar el 20%. Si cobra 1.200.000, se resta los 2 salarios mínimos, vamos a redondear a 800, queda 400.000 pesos. Solamente se puede embargar sobre ese 400.000 pesos el 20%. ¿Entienden? ¿Entendieron todo? Entonces, en el caso de que tengamos una deuda con una entidad financiera, en este caso por tarjeta de crédito, y nos paga el 100% del salario anual, entonces lo podemos llevar a juicio. Por supuesto. Y hay antecedentes, hace 15 días que salió, Mario, que salió antecedentes. Hay una diferencia acá que hay que aclarar. Lo que pasa es que el cliente de un banco, cuando pide un préstamo, firma un contrato con el banco que dice, yo cobro por intermedio del banco y autorizo al banco a retener todo el dinero que yo cobre que represente la cuota. Entonces, usted gasta por tarjeta y queda un saldo de 300.000 pesos, que es justamente la cuota que tiene que el banco descontar. Por supuesto, cuando va a cobrar a fin de mes, 1.000 pesos. Porque usted gastó en tarjeta y quedó un saldo de 300.000 pesos que el banco le va a sacar porque usted firmó un convenio con el banco. Con todo eso, la jurisprudencia, el fallo, dice, no se puede dejar sin dinero al trabajador y no puede representar más del 20% esa retención que hace el banco. Por supuesto, se plantea judicialmente y contra el banco la posibilidad que no se le descuente más del 20%. Por más que haya firmado, usted está en el estado de necesidad, puede plantear un juicio. ¿Alguna pregunta? Aclarado el tema de la inembargabilidad. Ahora viene la otra parte. Puede suceder que exista, además del embargo por crédito, el embargo alimentario. Si el embargo alimentario es de 10, 20, 30%, la empresa, empresario, patrón, el empleador, debe proceder al descuento y el depósito pertinente a la cuenta que manda el juez. Mire, y si hay un embargo comercial, también el empleador debe hacer la deducción y depositar en la cuenta que el juez facilita necesario para depositar el dinero en esa cuenta por embargo comercial. Muchas veces el doctor tuvo conveniente que para eso lo dejara a cargo de él, explique el tema. Casos particulares. Esta normativa está, si bien ustedes frente a la entidad financiera o bancaria pueden hacer el planteo, che, me estás embargando demasiado, ¿sí? No está dirigida a esa entidad sino al empleador. ¿Por qué? Porque el empleador hace de agente de retención. Entonces, cuando se trae una medida de embargo, el oficio, que es el instrumento mediante el cual se comunica ese embargo, va dirigido al empleador. Y el empleador es quien tiene, en el momento que va a depositar, apartar ese dinero y destinarlo a la cuenta que corresponde. ¿Estamos? Distinto a lo que pasa con las entidades financieras donde se firma el convenio y dice yo te autorizo a que vos me retengas. Vos cobraste tu salario. No hubo embargo. Ellos te retuvieron. ¿Está? Si ellos quisieran embargar, tendrían que hacer el proceso ejecutivo y ordenarle al empleador que retenga ese dinero. ¿Se comprende? En el caso, porque esto puede llegar a suceder, de que la entidad financiera retenga el dinero, ojo, decimos retener y no embargar, ¿sí? Se puede hacer el planteo judicial. ¿Ok? Ahora, ¿qué les toca a ustedes? Que al tipo le retienen en el banco no es su problema.
el problema de él por haber firmado sin leer. ¿Está? Imposible leer porque unos libracos así, con una letrita así. Así que, pero bueno, ya sabemos cómo opera. ¿Qué es lo que le toca a ustedes? Cuando el embargo le llega a su empresa. ¿Ok? Y hay un concepto previo que siempre tienen que tener en cuenta y se lo aconsejo, chicos. El legajo del trabajador. ¿Sí? Ustedes tienen que tener sugerencia práctica, una carpeta tipo por tipo. Y en esa carpeta poner el 100% de la documentación que obra en relación a ese sujeto. Certificados médicos, denuncia de domicilio, currículum vitae, formulario de ingreso, psicofísico, etc. Porque después se arman los líos y es muy importante tener la historia del sujeto bien archivada, detallada, para ustedes o para el profesional del derecho que lo necesite. ¿Ok? ¿A qué vamos y en qué se relaciona con esto? Es que no siempre el trabajador va a tener un embargo. Créanme, tienen hasta 5, 6. Sí. El plan de cuotas es un nuevo contrato que va a ser el trabajador y la entidad que corresponda. A vos no te compete. A vos te compete cuando viene la orden de judicial de retener el dinero porque está embargado y destinarlo a otra cuenta. ¿Está? ¿Alguien estaba hablando? 10 y 20. Si es eso los porcentajes. Ahora, si cuando se aplica es otra cosa. Bien. Estábamos diciendo, no siempre tiene un solo embargo. A menudo tiene varios porque van a confina, a te pongo preso. Encima vienen con todos esos nombres. Donde sacan préstamos, no pagan, y bueno, te cae 1, 2, 3, 4, 5 embargos. ¿Qué hago? ¿Le embargo un 20% por cada uno de los embargos? Lo dejo sin un mango. ¿Estamos? Ustedes van a tener que administrar el prorrateo. Cuando entra un embargo, hay un principio que es el principio de prenotación, es decir, el primero que embarga, el primero que anota es el que tiene mejor derecho. Ustedes van a atender ese embargo. Y capaz que del excedente les sobra plata para embargar o para manipular, o hay aumenta la mejor fortuna del sujeto y justo entra otro embargo. Bueno, de uno van a destinar una parte de la plata y de otro otra porción. Eso se va pagando. La orden de embargo no viene con una actualización, viene por un monto determinado. Si el sujeto requiere, el embargante requiere una actualización, que la vaya a pedir el juzgado y el juzgado ordenará un nuevo embargo. ¿Está? Pero ustedes tienen que ir calculando el fondo de disponibilidad para saber qué tanto pueden embargar y cuál es el que les sigue en orden. ¿Sí? Y les va a pasar, chicos, que tienen 1 o 2 embargos y encima después vienen los honorarios de esos embargos. Y tienen que embargar los honorarios y ahí van yendo. Pero todo tiene una alerta. Y la alerta es cuando llega un embargo alimentario. Y el embargo alimentario rompe toda regla. Sí, sí, y cuando te llega, el embargo alimentario excluye todos los demás. ¿Ok? Primero pago alimentos, después pago el resto. Y eso es un problema para los contadores que deben cumplir con la orden judicial. ¿Qué pasa si no se cumple con la orden judicial, doctor de la vida? Les van a ejecutar y le van a aplicar lo que se conoce como, en derecho laboral, sanción conminatoria, que es mucho más grave. Al empleador. Y en el derecho civil, le van a aplicar astreinte. Al empleador. ¿Qué es otro tipo de sanción? ¿Va a aplicar la sanción a quién? ¿Quién hizo la macana? El contador. Ojo, nosotros hemos apartado contadores en empresas por este tipo de problemas.
¿Sí? Y le tuvimos que decir, o pagás o te inicio juicio. Es tu culpa. Ustedes ponen el gancho, esto se llama comúnmente mala praxis. ¿Ok? Que los únicos que no cometemos mala praxis somos los abogados. Sí. Siempre te van a ordenar que ese dinero sea transferido mediante depósito bancario a una cuenta que va a venir predeterminada en ese instrumento que se llama oficio. Ahora que usted dijo, primero sigue por completar un embargo, después pasaría al siguiente, o En la medida de los fondos, sí. ¿Sí? Sí. Y ustedes tienen que llevar el estricto control de eso. E informar al juzgado que la medida no se puede hacer efectiva porque hay un exceso o porque hay una cuota de un alimentante previa. ¿Está? Y que evita que se pueda embargar porque si embargan van a tocar el salario mínimo vital y móvil. ¿Estamos? Y ese es su tope. La ley es clara. Salvo por cuestiones alimentarias, es inembargable. ¿Queda claro? No se puede embargar. ¿Sí? Ojo que les va a tocar ejercicios de eso, ¿no? Toca el examen también. Sí. ¿Cuándo no comenté? ¿Hablamos de eso? Es el último. Bueno, el último tema. También nos queda 10 minutos. Chicos, sueldo anual complementario. La norma es clarísima, no se hagan demasiado drama. Tiene solamente un pequeño problemilla en la época de pago. ¿Qué es el sueldo anual complementario? Es eso, un sueldo que se paga una vez al año y que complementa la grilla salarial. Y se paga en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre. ¿Sí? Es un salario que se divide en dos. ¿Cómo lo calculo? Muy fácil. Tomo ese periodo de 6 meses, que va de enero a junio, ¿estamos? O de julio a diciembre, y me fijo cuál es el mejor salario. Por eso ahí tiene incidencia todo lo que estuvimos viendo acerca de lo que es remunerativo y no remunerativo. Y más cuando hay cuestiones variables. Ese mejor salario lo parto al 2 y es eso lo que tengo que pagar. La primera cuota se paga el 30 de junio, es decir, cuando vence el mes. ¿Ok? El problema está en la segunda. Porque la ley... ¿Cómo andas, chiquita? Porque la ley te manda a pagar el día 18 de diciembre de cada año. Ergo, no terminó el mes. Y si tengo remuneraciones variables, ¿cómo sé cuándo calculo este mes que lo tengo que pagar a la mitad? ¿Está? Es muy sencillo, chicos. Cuando termina el mes, recuerden que uno paga mes vencido. Es decir, yo cobro enero recién en el mes de febrero. Yo cobro febrero recién en el mes de marzo. Yo voy a cobrar diciembre recién en enero. Entonces, si hay alguna diferencia por este salario que afectó el salario anual complementario, se paga en el mes de enero. ¿Está? Esto pasa no cuando hay remuneraciones fijas, que todas son predecibles, sino cuando hay remuneraciones variables. ¿Sí? ¿Qué puede haber? ¿Ok? Bien. Esto suele tener algún inconveniente en el momento del cálculo, solamente tengan en cuenta y lean la normativa. ¿Ok? A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, la que se paga en diciembre, el empleador debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincide con el salario efectivamente devengado, es decir, lo que el tipo tendría que haber cobrado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. Y cuando la diferencia resultante entre la cuota devengada y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al salario del mes de diciembre, que se cobra ¿cuándo? En enero. ¿Entienden, niños? Bueno, chicos, esta filmina el doctor va a levantar el aula hoy o mañana, Sí. ¿verdad? Sí, doctor.
Ustedes vieron cómo está la firmina, son los artículos de la ley. Eso lo explicamos para que ustedes tengan un mayor entendimiento, pero es prácticamente la ley. Si tienen dudas, paren los libros, consulten un libro, pero básicamente esto es la ley, y básicamente es lo que nosotros les vamos a preguntar. No vamos a preguntar ni jurisprudencia, ni la doctrina, ni opinión de nada, sino la ley. Por supuesto, aquello de que es respeto reglamentario, como es el tema de los salarios, la legalidad, el tema de todo todos los temas que están en la justicia son temas de parcial o no parcial. Ya tienen esta cátedra tienen dos firminas que ya fue levantada y esta sería la tercera. La clase que viene vamos a tratar de dar jornada de trabajo y si tenemos tiempo vamos a terminar la otra clase que es derecho de la mujer y de los niños, ¿no? Pues, ¿Qué ha pasado? Cada unidad dividido por unidades del programa y cada una se va a cumplir. Hay una unidad que es remuneración. hay filminas de años anteriores que los profesores estamos sacando las filminas de años anteriores porque hay muchas modificaciones. Para que ustedes tengan un Confusión. problema en cuanto al estudio, nos sacamos las filminas del año anterior para tener la filmina actualizada con la nueva ley. Independientemente de que la ley está suspendida, no sé qué va a pasar con la ley, nosotros estamos elaborando la filmina y dando las instrucciones de acuerdo a la nueva ley. ¿Puedo pedir tu firmina de procedimiento preventivo de crisis de la charla que viste vos otra vez? Voy a ver si la tengo. ¿Y podés pasarla para mostrársela a, Sí, a ellos? Simplificando, por supuesto. Controlala, ¿viste? Eh, Seguramente tu visión va a ser mucho más técnica. Me toca ver si tengo que ver con Nico, qué es lo que hacen, pero él hace mucho más de respetuosa, pero por lo Llevo el menos. estudio y te paso. Si le tiene que estar en mi nube. Miren, no, dicen, quedan ustedes y Sí. yo doy sin causa. En el grupo de la facultad pasaron el proyecto de visoría con la ley para modernización incorporada. No lo vi, así que no lo puedo evaluar. Después me fijo. Dale, ¿alguna duda en relación a eso? No quería saber si se podría entrar de ahí directamente. Si viene con la modificación, en principio sí. Pero Grisolía solía tener problemas con abandono de trabajo y algunas cuestiones. Lo charlamos en la próxima. ¿Dale? Bueno, la reforma estaba todo